Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oremos, por favor. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, con el corazón dispuesto, con el corazón consciente de su presencia, de su majestad, de su soberanía. Le hemos adorado, Señor, porque creemos que usted es un Dios real y que usted prometió estar con nosotros. Su palabra dice que donde estuvieran 2 o 3 congregados, allí estaría presente. Ahora, Padre, por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos la bendición, Señor, en nuestras vidas, en esta palabra que hoy estaremos impartiendo. Permite que tu pueblo, Señor, el corazón de cada uno de ellos sea tierra fértil, donde la palabra cual semilla entre y caiga, Señor, y produzca fruto de vida, fruto de obediencia en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, bendícenos por la palabra, avívanos por la palabra, que por medio de esta palabra podamos adquirir sabiduría, pero sobre todo convicción de lo que somos, de lo que usted nos ha nombrado, de la posición que hemos recibido, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hijos del Padre de misericordia. Padre, quita todo estorbo del diablo, Señor, todo impedimento. Unge mi vida para que pueda predicar esta palabra con toda libertad y con denuedo para bendición de tu iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Y voy a titular este mensaje, hermanos, que el Señor ha estado poniéndolo en mi espíritu. Este mensaje se va a llamar: lo que es de Dios permanece y nada lo puede destruir. Repita conmigo: lo que es de Dios permanece y nada lo puede destruir. A manera de introducción, voy a hablar un poco del contexto histórico cuando se dijo esta frase célebre, porque se ha convertido en una frase célebre. Lo que es de Dios permanece y lo que no es, se desvanece. Se ha convertido en una frase célebre en el ámbito cristiano. Y en el contexto histórico, en los años posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se dieron a la tarea de llenar el evangelio en todas las ciudades y provincias del Imperio Romano, obedeciendo fielmente a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la predicación y la enseñanza de los apóstoles en Jerusalén fue muy evidente que los principales líderes del judaísmo se molestaron, llenándose de celos contra los apóstoles del Señor, e intentaron detenerlos e impedir que siguieran predicando la poderosa palabra del Señor, pues muchas personas se estaban convirtiendo al evangelio. En el contexto de las Sagradas Escrituras, en el versículo 17, Hechos 5:17, vamos a contemplar el contexto un poquito, vamos a leer el contexto, vamos a regresarnos unos versículos atrás. Miren lo que dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Contra quién? Contra los apóstoles. ¿Y qué hicieron con los apóstoles? Los que andaban predicando el evangelio de Cristo. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles. Fíjese. Y habla en plural. Echaron mano a los apóstoles. Probablemente los principales apóstoles. Podemos decir, a lo mejor Pedro seguramente fue uno de ellos, y la Biblia afirma que fue uno de ellos.
Santiago, Juan, los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Pregunto yo, ¿a quién se le lleva a la cárcel? ¿A los malos? ¿A los delincuentes? ¿A los criminales? ¿A los que andan haciendo maldades? Pero estos hombres eran santos, eran siervos de Dios, eran los apóstoles, los enviados, los comisionados para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos estaban obedeciendo a Dios, cumpliendo con el mandato de la gran comisión. Lamentablemente, en esta redada el apóstol Pedro fue hecho prisionero. Posteriormente liberado milagrosamente por un ángel del Señor. Usted sabe la historia, que metieron a Pedro, hermanos, y el ángel apareció y Pedro pensó que era un sueño, que era una visión, y resulta que era una realidad. El ángel, hermanos, le empezó a abrir las puertas, los candados, y después llegó hasta la calle, hermanos, y Pedro siguió caminando y llegó a la casa donde estaban los hermanos, la iglesia, orando, y tocó la puerta, y una muchacha, en lugar de abrirle, hermanos, entró corriendo, hermanos, dudando todavía de que la oración había sido contestada. En ese contexto nace esa frase, hermanos, de que lo que es de Dios permanece y lo que no es simplemente se desvanece. Pero el contexto histórico y bíblico dice que cuando el sumo sacerdote y los fariseos se enteraron de que estaba afuera de la cárcel predicando una vez más la palabra de Dios, los volvieron a tomar prisioneros. En esta ocasión, para presentarlos ante el concilio del Sanedrín. El asunto fue más grave para ellos. El Sanedrín era una asamblea formada por 70 miembros, más el sumo sacerdote en turno en ese momento, el cual estaba a cargo de la dirección del consejo. Los fariseos y el sumo sacerdote tomaron prisioneros otra vez a los apóstoles y los llevaron a juicio. Vamos a mirar en el 25. Vamos a adelantarnos mirando el contexto. Y el contexto bíblico nos dice: pero viniendo uno les dio esta noticia. Siempre los chismosos, hermanos. Aquí salió un chismoso. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel. ¿A dónde estaban? ¿No es sorprendente, hermanos, ver esto? Que ni la cárcel pudo detenerlos de seguir predicando el evangelio. ¿No es admirable discernir esto? Que ni las amenazas, ni los golpes, ni el maltrato, ni la persecución pudo acabar con la confianza, con el compromiso, con la convicción, con la obediencia en su corazón de cumplir con la palabra del Señor y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No es algo digno de imitar? Ellos eran la obra de Dios en ese tiempo. Si esta obra es de Dios, no la pueden destruir. Y no se estaba refiriendo a algo material, se estaba refiriendo a la vida de personas consagradas que le servían a Dios a pesar de todas las pruebas que tenían que enfrentarse. Los metieron en la cárcel para desanimarlos. Los metieron en la cárcel para asustarlos. Los metieron en la cárcel, hermanos, para que dejaran de predicar el evangelio. Los metieron en la cárcel a ver si se desanimaban, hermanos, y si se apartaban de la fe y se dedicaban a otra cosa, menos a la vida cristiana. Pero de la cárcel, ¿a dónde se fueron?
¿Dónde estaban? ¿Se desanimaron? No, al contrario, agarraron más fuerza, perdón. La cárcel es sinónimo de estar estancado. La cárcel es sinónimo de estar encerrado. La cárcel es sinónimo, hermano, de estar detenido. Pero eso no fue motivo para que se apartaran del evangelio, porque lo que es de Dios permanece. El hecho que estuvimos encerrados en las casas sin poder hacer culto, sin poder venir al templo, sin poder reunirnos, no es pretexto ni excusa para desanimarnos, para abandonar la fe, para dejar de creer, para dejar de servir y buscar al Señor. No es excusa, mis hermanos. Pero ¿cuántos cristianos, por estar encerrados en los hogares, por estar ahí metidos sin poder, hermanos, venir al culto porque no se permitía la apertura de los templos, cuántos van a abandonar la fe? ¿Cuántos se van a apartar de la fe? ¿Cuántos dejarán de servirle al Señor? Pero aquí tenemos un ejemplo digno de imitar. Unos les dijo, pero viniendo uno le dio la noticia: aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 27. Cuando los trajeron, o sea, los apóstoles, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó. El concilio era la asamblea general de los principales líderes religiosos del judaísmo. El concilio estaba formado mínimo de 24, máximo de 70, más el sumo sacerdote, que era el jefe que dirigía la asamblea. El sumo sacerdote toma la palabra e interroga a los apóstoles, versículo 28. Y miren el plan del concilio del Sanedrín, la intención maligna del Sanedrín, diciendo el sumo sacerdote: no os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Mire el trabajo de los apóstoles. ¿Usted cree que estaban de ociosos como nosotros? ¿Y en qué contexto estaban viviendo? ¿El gobierno les facilitaba el trabajo evangelístico? ¿Tenían el apoyo de los emperadores o de los procuradores o los gobernadores, hermanos, de Judea o de Jerusalén? No. Pero a pesar, hermanos, de que no tenían el apoyo, al contrario, la persecución, la hostigación de los romanos y de los judíos, ellos, hermanos, en poco tiempo habían llenado Jerusalén de toda la doctrina del evangelio del Señor Jesucristo. Realmente es digno de admirar la vida de aquellos hombres. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Hermanos, la resolución de los miembros del concilio del Sanedrín contra los apóstoles está aquí. Esta era la resolución, este era el propósito del juicio que le estaban haciendo a los apóstoles: prohibirles predicar y enseñar la fe del evangelio. Estaba prohibido que predicaran de Cristo en Jerusalén y en todas las aldeas judías. Estaba prohibido predicar a Cristo, hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo, evangelizar, enseñar de alguna manera, hermanos, hacer reuniones como estas,
o reuniones evangelísticas, reuniones misioneras. Era, hermanos, la sentencia era la cárcel. La pena era el encarcelamiento. Lo mínimo era que te agarraran y te azotaran. Era tremenda la situación. No era fácil para ellos. La resolución fue, hermanos, del Sanedrín, esta resolución de prohibición de predicar la fe, de predicar de Cristo, era un atentado a la fe cristiana, a la doctrina del evangelio. Ahí realmente sí había una persecución contra la iglesia. Bíblicamente sí era una persecución. Estaba prohibido predicar la fe cristiana. Estaba prohibido vivir la vida cristiana. Estaba prohibido expresar la fe del evangelio. No estaba permitido. Hoy, lo que estamos pasando nosotros, la contingencia de salud que llevó a los gobiernos a ordenar el cierre de los templos, no es una persecución contra la iglesia, no es una persecución contra la fe cristiana, no es una persecución, no es una prohibición de que prediquemos la palabra. Lamentablemente algunas personas, algunos creyentes, incluyendo predicadores y pastores, lo han interpretado así. Pero en realidad no es una persecución. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahora más que nunca se está predicando la palabra. Quizá no se estaba predicando en los templos, pero por las redes sociales, por el internet, hermanos, ¿cuánta predicación hay por ahí? Quizá no se estaba predicando aquí materialmente, hermanos, físicamente, pero afuera, por los medios de comunicación, hermanos, se predica la palabra. Por lo menos aquí en México, por lo menos aquí en los estados que forman nuestra república, no hay ninguna persecución contra la iglesia. Gracias a Dios. Gloria a Dios que tenemos el privilegio. Porque si realmente fuera una persecución contra la fe, contra la iglesia, contra la doctrina, no estuviéramos quizá aquí. A lo mejor anduviéramos escondidos por otra parte, lejos por allá, a lo mejor en el desierto, haciendo nuestros cultos, para que no nos sorprendieran, para que no nos agarraran. Pero de alguna manera tendríamos que hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, les voy a explicar el contexto. ¿En qué contexto se debe de interpretar, se debe de entender la famosa frase célebre: lo que es de Dios permanece y lo que no es se desvanece? Quiero agregar algo más. En el versículo que sigue tenemos otra frase célebre. Versículo que sigue, por favor. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro ante las autoridades judías al prohibirles que predicaran el evangelio? ¿Cuál fue la respuesta? Pedro se levanta y delante de bastantes varones, delante de las autoridades principales del judaísmo, delante del sumo sacerdote, Pedro en defensa habla de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. De esta experiencia de los apóstoles y el Sanedrín judío hay una gran enseñanza para nosotros los cristianos. La enseñanza es esta: la aplicación correcta de la palabra del apóstol Pedro y de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esta es otra frase célebre en el evangelio. ¿Cuál es la primera frase célebre? Lo que es de Dios
permanece y lo que no es se desvanece. La segunda frase célebre que se ha convertido muy célebre dentro del pueblo cristiano es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero ¿en qué contexto es válido esta frase? ¿En qué contexto es aplicable? ¿En qué contexto podemos apelar al cumplimiento de esta frase? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De qué manera nosotros pudiéramos echar mano de esta palabra, aferrarnos a esta palabra y reclamar esta palabra, hermanos, y vivir y poner por obra esta palabra? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué contexto, en qué circunstancia, hermanos, esta palabra es válida y aplicable para nosotros como iglesia? ¿En qué contexto será permitido para nosotros decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿En qué contexto nació esa palabra? ¿En qué contexto, en qué circunstancia vino a nacer, vino a la luz esta poderosa frase, esta poderosa palabra? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el contexto cuando la iglesia está siendo perseguida. En el contexto cuando el gobierno o la autoridad diga está prohibido que prediquen a Cristo. Está prohibido que hablen de Cristo. En el contexto y en la circunstancia cuando algún gobierno se le meta la locura, se le meta al diablo y diga la iglesia cristiana no puede predicar el evangelio, está prohibido que hablen de Cristo, que enseñen de Cristo. En ese contexto se aplica, es válida, hermano, la expresión es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Únicamente cuando existe una real persecución contra la fe cristiana. Es válida en el contexto cuando alguna autoridad terrenal quiera impedir nuestro libre derecho de expresión para predicar la fe y la doctrina del evangelio. Aclaro, gracias a Dios, no hemos llegado a eso todavía. ¿O algún gobierno está prohibiendo a la iglesia que predique el evangelio? Gracias a Dios que ahorita todavía no. A lo mejor en los países árabes sí, pero ni en Estados Unidos. ¿Cuántos hermanos pastores se alborotaron ahí por videos? Por ejemplo, uno que se llama Rudy. No sé si alguien lo escuchó, lo miró. Gracias, hermano. Alborotando de que ya se había levantado la persecución contra la iglesia. Mentira, el Donald Trump, hermanos, una de las cosas buenas que hizo fue apoyar la iglesia. Poner en alto el nombre de Cristo. No había persecución. No hay persecución. Esta palabra de obedecer a Dios antes que a los hombres nunca se debe de tomar como, escuche lo que le voy a decir, esta palabra obedecer a Dios antes que a los hombres nunca se debe de tomar como una excusa para rebelarse contra las autoridades, desobedeciéndoles ante un llamado de emergencia, de prevención, donde se peligra la salud, como es el caso de nosotros, o algún peligro contra la vida humana. Nunca se debe de tomar como excusa, porque muchos creyentes tomaron como excusa esto. No, es que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No aplica, hermanos, porque no hay una persecución contra la iglesia. Si el gobierno pidió que cerraran los templos, era para evitar muertes, para prevenir, para evitar, hermanos, más muertes, más el riesgo, hermanos, de infección en las personas que nos congregamos. Ese fue el propósito. Pero muchos cristianos usan esta expresión para obedecer a Dios antes que a los hombres fuera de su contexto, y lo usan como pretexto para desobedecer y rebelarse contra las autoridades.
En el caso de los apóstoles, en el tiempo de ellos, sí era válido, sí fue válido obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Sí fue válido para ellos, porque los líderes del judaísmo malignamente querían prohibir de manera completa la predicación de la fe cristiana. La intención del Sanedrín era erradicar, borrar de la faz de la tierra la mención, el nombre, el evangelio y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ese contexto, cuando hay una verdadera persecución contra la iglesia, contra la fe, contra la doctrina del evangelio, es válido usar ese argumento. Es válido apelar a la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué creen que yo, hermanos, acepté someterme a las autoridades en este tiempo y acatar la recomendación de cerrar el templo? ¿Por qué creen que yo obedecí? Porque sabía que era temporal. Porque sé que era temporal. Y con más razón, hermano, cuando caí enfermo, postrado en la cama, y después algunos de ustedes también se enfermaron, con más razón. Pero si el gobierno dijera, está prohibido completamente para siempre, que nunca más se predique el evangelio, que no se pueda hacer culto, entonces sí, vamos a la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De alguna forma haríamos culto, quizá no aquí, pero hermanos, en otros lugares, por otros medios, en otra forma haríamos culto, porque la vida de la iglesia no depende de cuatro paredes. La verdadera vida de la iglesia, hermanos, es aquí, allá, donde sea, donde el grupo, donde los miembros, la iglesia esté reunida, ahí está Cristo. ¿O a poco pensamos que Cristo está encerrado nada más a este cuarto? ¿O a poco pensamos que Dios está limitado solamente a estas cuatro paredes? No, mi hermano, Él es omnipresente, está aquí. Pero si nos vamos allá al cerro, allá por Anapro o al desierto, ahí está Él. Él es soberano. Dios todopoderoso. Si no hay persecución contra la iglesia, si no hay prohibición contra la fe cristiana, si no hay prohibición contra la predicación y la enseñanza del evangelio, ¿por qué actuar en rebeldía? ¿Por qué actuar en desobediencia? Como aquellos que hasta de esto se oponen. Oye, si es por tu salud, ¿cómo no usarlo? Además, no toda la vida vamos a usar esto. Es temporal mientras está la presencia de esa pandemia. La historia testifica que hace 100 años nuestros abuelos o tatarabuelos pasaron por lo mismo en el 1910, por ahí. Una pandemia donde igual andaban así tapándose la cara. Hermanos, pero es temporal. Porque todo lo que tenga que ver con la tierra es temporal, hermanos. Todo es temporal. Claro que tenemos que entenderlo con discernimiento, con sabiduría. Pero si no hay prohibición de la fe, ¿por qué, hermanos, actuar en desacato contra las recomendaciones del gobierno? La situación para los apóstoles era grave y sumamente peligrosa. Para ellos sí había peligro de muerte, no por alguna enfermedad, sino porque los mataran. Ahí sí era grave, mis hermanos. Predicar la palabra. Pues había amenazas de muerte para ellos por predicar y enseñar la palabra de Dios. El apóstol Pedro, delante del Sanedrín, levantó la voz testificando. Miren, hermanos, les estaban prohibiendo predicar. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro delante de ellos? Versículo 30. Ahí empieza a predicarles.
Ahí empieza, le estamos diciendo, no prediquen, no hablen de Cristo, no queremos que prediquen a Cristo, no mencionen a Cristo, no queremos saber nada de Él, ni de la fe, ni de la doctrina. Y Pedro, delante de ellos, empezó a predicarles: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. 31, vamos a ir un poquito rápido. A este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro les estaba diciendo: ustedes están perdidos. Ustedes fueron los culpables de crucificar a Cristo. Es lo que Pedro les estaba diciendo. Pero solamente Cristo es el único que los puede perdonar. Solamente Cristo los puede salvar. Ustedes están perdidos y la única salvación es en aquel que mataron colgándole en un madero. Versículo que sigue: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y qué hicieron aquellas personas del Sanedrín? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante la predicación de Pedro? ¿Será que le aplaudieron? ¿Será que gritaron gloria a Dios? Aleluya. ¿Será que, hermanos, levantaron la voz aplaudiéndole a la predicación, a la palabra de Pedro? No, mire el versículo 33. Ellos, o sea, los del Sanedrín, los judíos, los fariseos, los saduceos, porque en el Sanedrín había fariseos y había saduceos, había escribas y había muchos de todos los partidos religiosos que habían en Jerusalén. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué cosa? Querían matarlos. La mayoría de los fariseos, los escribas, las autoridades espirituales del judaísmo estaban en contra de la fe cristiana. Por ello aborrecían a los apóstoles y querían matarlos. Y en medio de esta acalorada discusión, ya con amenazas de muerte contra los apóstoles, usado por Dios, hermanos, porque Dios se vale de cualquier instrumento para salvar a la iglesia. Aparentemente, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay oportunidad de librarse de las manos del diablo, Dios tiene el plan, hermanos, perfecto para darle la salida a la iglesia, a los apóstoles. La situación era difícil para ellos. Tenían prohibido predicar la palabra. Pero mire la manera tan sabia, tan milagrosa que Dios interviene. En el versículo que sigue, 34, uno de los fariseos, uno de los del Sanedrín, un rabino muy reconocido y elocuente y respetado, llamado Gamaliel, que era nieto de Geliel, uno de los rabinos más famosos en la religión judía, dice que se levantó este abuelo de Gamaliel, hermanos, tenía una escuela de la Torá, de la enseñanza de la ley. Y este Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo también. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, no era cualquier persona. Mire la clase de personaje que Dios ocupó para salvar a los apóstoles. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. En ese momento, hermanos, Gamaliel fue instrumento del Espíritu Santo. Y mire lo que dijo Gamaliel. Versículo que sigue. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres.
Piense bien, actúen bien, piense bien qué es lo que van a hacer. Versículo que sigue. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En el 37 dice: y después de este se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo, cuando nació el Señor Jesucristo. Hubo otro movimiento religioso, político en el judaísmo. Y como estaban esperando a un Mesías, pues mucha gente se unía. En el caso de Teudas, en el caso de Judas el Galileo, hermano, ellos pensaban que era la oportunidad o que había llegado el Mesías. Pero lamentablemente no era la obra de Dios, era la obra de Teudas, era la obra de Judas el Galileo. Y como era obra de hombre de la carne, esos dos movimientos fueron reducidos a nada. Pero en el caso de Pedro y los apóstoles no era un movimiento más. Su origen no era humano, era divino, era la iglesia. En el contexto, Gamaliel sigue hablando y dice: en los días del censo, cuando nació el Señor, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Era Dios hablando a través de Gamaliel, hermanos. Era Dios defendiendo a su iglesia. Era Dios usando a Gamaliel como un instrumento para proteger su obra, sus hijos, los apóstoles. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este fue el argumento del rabino fariseo Gamaliel. Lo que Gamaliel está diciendo, hermanos, expresa mucha sabiduría y revela una poderosa realidad de la obra de Dios. Gamaliel estaba hablando de la obra de Dios, refiriéndose a los apóstoles, al grupo de creyentes, al grupo de cristianos. Gamaliel les llamó obra de Dios, consejo de Dios. Y Gamaliel los ponía comparando con Teudas, con el grupo de Teudas, con el grupo o el movimiento de Teudas, con el movimiento de Judas el Galileo. Los comparaba y decía: Teudas se levantó y su obra cayó. Judas el Galileo se levantó y su obra cayó. Ahora se levantó este grupo, Pedro, los apóstoles, pero si ellos son de Dios, no van a poder destruirlos. Gamaliel, las palabras de Gamaliel, hermanos, tienen una poderosa revelación de Dios para la iglesia. Las palabras de Gamaliel están llenas de sabiduría de Dios. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no las podréis destruir. En palabras más sencillas, Gamaliel estaba diciendo por el Espíritu Santo en relación al futuro de la iglesia. Escuche, hablando por el Espíritu, revelando el futuro de la iglesia. Si esta obra es de origen humano, fracasará, pero si es de origen divino, no podrán destruirla, evitarla ni detenerla. Bendito sea el Señor. No pudieron detenerlos hasta el día de hoy. Hay cristianos, hasta el día de hoy se sigue predicando la palabra, hasta el día de hoy se sigue predicando a Cristo. Nada puede detener la obra de Dios. A lo mejor temporalmente encerrados en las casas, nada puede detener la obra de Dios.
Quizás sufrimos, quizás nos enfermamos, quizás nos debilitamos, quizás perdimos fuerzas, pero eso no para la obra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Nada puede parar la obra de Dios. Si la iglesia es de origen humano, fracasará. Pero si es de origen divino, nada podrá destruirla. Si esta obra es de hombre, se desvanecerá. Pero si es obra de Dios, nada podrá destruirla. La vida de la iglesia es obra de Dios, no es obra de los hombres. Tiene origen divino, por ello nada puede destruirla. Aún en las pruebas permanece, y con ellas la iglesia agarra más fuerza, agarra más vida de Dios. Ahora, esta palabra, lo que es de Dios permanece, y lo que no se desvanece, lo que no se destruye, quiero llevarlo a ustedes de una manera muy personal. Quiero aplicar esta palabra a ustedes, a mí, de una manera individual. Vamos a aplicar esta palabra, esta frase célebre: lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece. Vamos a aplicárnoslas a nuestra vida de manera personal. Y se lo voy a decir de esta manera. Escuche por favor. Aspecto número 1. Si usted es la obra de Dios, si su vida cristiana tiene origen divino, tenga la seguridad que nada lo destruirá. Nada podrá destruirlo. Si usted es la obra de Dios, si su vida cristiana tiene origen divino, nada podrá detenerlo. No hay cansancio, no hay debilidad, no hay desaliento, no hay desánimo, no hay enfermedad, no hay prueba que pueda acabar con su fe, si verdaderamente usted es la obra de Dios aquí en la tierra. Escuche por favor. Si lo que está obrando en usted es obra del hombre, se desvanecerá. La prueba lo detendrá, lo acabará. La prueba lo apartará, lo secará espiritualmente. Pero si lo que está sucediendo, obrando y operando personalmente en su vida es obra de Dios, nada lo destruirá, nada lo acabará. Si la vida cristiana en usted es resultado de la obra del hombre, obra de la carne, ciertamente se desvanecerá, no permanecerá, y la prueba lo destruirá. Por eso hay muchos que ya no van a volver en este año. Por eso hay muchos que ya no va a haber caras de hermanos que estuvieron el año pasado y que probablemente en este año ya no estén en el templo. ¿Por qué? Porque llevaban una vida de emoción solamente, no de convicción. Porque la vida cristiana que aparentaban tener era obra de su carne, era obra de sus emociones, eran obra de quizá de conveniencia o de temor. Hermanos, por eso fracasaron en la vida cristiana. Lo que es de Dios permanece, hermanos. Si la vida cristiana en usted es obra del Espíritu Santo, obra de Dios, nada podrá detenerlo, apartarlo, ni destruirlo. Con las pruebas tomará más fuerza, valor, compromiso con Dios. El asunto en esta tarde o en este mediodía es saber si realmente Dios está obrando en su vida. Pregúntese, ¿realmente somos la obra de Dios? Si realmente Dios está trabajando en mí, ¿realmente Dios está operando en mí? Si realmente Dios está trabajando en mí, edificando mi vida como su iglesia, si realmente yo soy la iglesia, no le llame iglesia a estas 4 paredes. Me he cansado, lo he dicho hasta el cansancio. No le llame iglesia a estas 4 paredes. No le llame iglesia a este edificio pintado de azul. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Usted es la obra de Dios, yo soy la obra de Dios. Y si realmente usted es la iglesia, no hay diablo que nos pueda parar. Bendito es el nombre del Señor. No hay desaliento que pueda acabar con nosotros. ¿Qué es eso de
como que me estoy enfriando, ya no tengo ganas. Entonces no es obra de Dios. No piense que su evangelio, no piense que la vida cristiana que está haciendo tiene su fundamento en Cristo. Lo que es de Cristo permanece. Lo que es de Dios permanece. Que ya no siente ganas de congregarse, entonces su vida cristiana es fruto de su carne. Entonces su vida cristiana es fruto de usted mismo, de sus emociones, de sus temores de ir al infierno. Sí, porque hay mucha gente que se congrega y empieza a buscar a Dios por miedo de ir al infierno. Qué mentalidad tan distorsionada, hermanos. Bueno, a lo mejor uno se convierte así por miedo de ir al infierno, pero ya después de estar en Cristo, de conocer a Cristo, uno debe de permanecer en Él por amor, ya no tanto por temor. ¿Cómo buscaba la esposa de Cantares al amado? Estoy enferma de amor. Y salió a buscar a su amado. Bendito es el nombre del Señor. Yo sé que me escucho fuerte en lo que estoy diciendo, hermanos, pero tenemos que saber si somos la iglesia verdadera. La revelación de la iglesia vino con una promesa de poder, de victoria sobre el enemigo. El Señor Jesucristo, refiriéndose a la obra de Dios, la iglesia, Él dijo: edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán, nada nos puede detener. Los apóstoles, en medio de la prueba de persecución, aún con amenazas de muerte, ¿qué hicieron? ¿Se desanimaron? ¿Tiraron la toalla? ¿Ya no quisieron nada? No, seguían predicando, seguían llevando la palabra. Nada los detuvo, nada los apartó, nada los hizo renunciar a su fe y su compromiso con Dios. Después de ser amenazados por el Sanedrín y de ser azotados, porque mire, los golpearon en esa ocasión, hermanos. Aunque Gamaliel intervino para que no los mataran, pero no salieron limpios de la asamblea. Mire el versículo 40. ¿Qué hicieron con ellos? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de que les dieron una paliza, hermanos. Ahí sí había, si los apóstoles fueran inmaduros, si hubieran sido inmaduros, si hubieran sido hombres carnales, a partir de ahí se hubieran dedicado a la pesca de nuevo y nunca más hubieran seguido el evangelio. Pero como eran hombres que conocían a Cristo de verdad, como eran hombres que se habían convertido de verdad, como eran hombres que habían tomado el evangelio con seriedad, como eran hombres que habían entendido que con la fe del evangelio no se juega, dice que después que los golpearon por predicar y les intimaron, que les prohibieron que no hablasen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Versículo 41. Y dice que salieron renegando, salieron dudando, salieron cuestionando, salieron desanimados, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Ay, Señor. Esa es la marca de un verdadero cristiano, que en medio de las pruebas mantiene su fe, mantiene la obediencia, mantiene la convicción, mantiene el compromiso con Dios. Les digo algo: todos los que se vayan a desanimar por esta prueba que pasamos, y si se apartan, fue porque nunca conocieron de verdad a Cristo. No les ha amanecido todavía.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo lo entiendo de esta manera. Quizá ellos salieron diciendo: oye, verdaderamente somos cristianos porque nos tocó vivir como Cristo, nos tocó padecer como Cristo. Gloria a Dios, qué bueno. Nos identificaron con Cristo, nos relacionaron con Cristo. Probablemente salieron diciendo: a Cristo lo crucificaron, a nosotros simplemente nos golpearon. A Cristo lo mataron, pero nosotros simplemente los golpearon. Gloria a Dios. Y salieron a las calles, al templo, a las casas, a seguir predicando la palabra. Versículo 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. De manera rápida, número 2, si somos realmente la obra de Dios aquí en la tierra, no debemos permitir que nada destruya nuestra fe. No podemos darnos por vencidos. Hermanos, la obra de Dios, nosotros, las pruebas no deben de matar nuestra fe. Las circunstancias difíciles no deben de destruir nuestra fe. Nada negativo de la tierra debe de apartarnos de la fe en nuestro Dios. En palabras del apóstol Pablo, que también le tocó pasar situaciones difíciles, mire lo que él habla en 2 de Corintios 4:7. Ya voy a terminar. Ya me siento cansado de la voz. 2 de Corintios 4:7. Mire lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hasta ahí. ¿A qué se refería Pablo? Dice que donde esté tu tesoro, ahí estará. Y aquí se habla de un tesoro. Jesucristo dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Jesucristo dijo: lo que más vale en tu vida, ahí estarás metido. Tu corazón estará en aquello que sea de valor en tu vida. Un tesoro es algo de mucho valor. Ahora Pablo dice: tenemos este tesoro, algo valioso. Lo tenemos, está en nosotros. ¿A qué le estaba llamando tesoro Pablo? Al evangelio de Cristo. Tenemos este tesoro, la palabra, el evangelio, la doctrina, Cristo mismo. Es un tesoro, lo tenemos en vaso de barro refiriéndose a su persona, a su humanidad tan frágil, tan débil. Sí. Pero vale más el evangelio que la debilidad de ellos. Ahora, en ese contexto, mire lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo. No estamos desanimados, no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Todo lo que vivió el apóstol Pablo, hermanos, sufrimientos, amenazas, persecuciones. Mire, los cristianos del primer siglo, ellos sí tuvieron motivo suficiente para renunciar al evangelio y no lo hicieron. Hoy, los motivos que aparentemente tenemos nosotros, ninguno es suficiente para apartarnos de la fe.
No, hermanos, porque ninguno ha llegado al martirio. Ninguno de nosotros ha llegado a la cárcel por ser cristiano. A ninguno de nosotros nos han golpeado por la vida cristiana. Y aún si llegáramos a llegar hasta ese extremo, si somos cristianos de verdad, no tendríamos por qué apartarnos de Cristo. No tendríamos por qué renunciar a la fe. No tendríamos por qué desanimarnos. Pablo estuvo preso, encerrado por varios meses, privado de la libertad en Roma. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Estando encerrado fue cuando más enseñó. De ahí salió, de la cárcel salió una carta de Timoteo, de la cárcel salió una carta de Filipenses, hermanos. Hoy nosotros por 3, 4 meses que estuvimos encerrados en la casa aparentemente, pero pues podían salir a comprar, o algunos hasta la segunda todavía se andaban dando vueltas, ya desesperados. En cambio el apóstol encerrado sin poder salir, hermanos. Y estando en la cárcel fue cuando más productivo se tornó para el reino de Dios, para la obra de Dios. Estando encerrado fue cuando más escribió, fue cuando más adoctrinó, fue cuando más discipuló, predicó y enseñó por medio de las epístolas, por medio de las cartas. Es cuando más seguía estando encerrado, predicando, compartiendo, enseñando por medio de todos los escritos, hermanos, del Nuevo Testamento. La verdadera obra de Dios, la iglesia que es edificada por Dios, no puede ser destruida. El creyente que se esfuerza en vivir en la voluntad de Dios no puede ser destruido en su fe. Tales creyentes permanecen para siempre. Termino con 1 de Juan 2:17. Miren lo que dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es obra de Dios permanece. Vivir y permanecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Predicar, enseñar y compartir el evangelio de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Servir en la obra de Dios es hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, mientras estemos en esta tierra hay mucho que hacer.